Vamos a buscar pues Nehemías capítulo 9, por favor. Está después de Crónicas, Esdras y Nehemías. Por favor, si usted me apoya en buscar este texto, vamos a leer de los versículos 1 al versículo 7, nada más, por favor. Voy a leerlo yo y me sigue con su vista, por favor. Nehemías capítulo 9, del 1 al 7, por favor, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Amén. La palabra del Señor dice de esta manera. Después de hacer esta lectura, me apoya a orar, por favor. Dice la palabra del Señor así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasarnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Juntos el versículo 7, hermanos, dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Padre soberano, en el Dios poderoso creemos y confiamos, y a ti solamente adoramos y creemos. Pues por eso es que hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para rogarte tu dirección, tu sabiduría. Padre, que las palabras expuestas, Señor, sean palabras claras, entendidas, pero sobre todo palabra tuya, la que salgan de estos labios, Señor, de tu siervo. Padre soberano, permite que nuestros corazones, que los corazones de mis hermanos estén receptivos, dispuestos, Padre soberano, para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor, por favor. Permite, Señor, que apartemos todo objeto de distracción de este tiempo, y nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, esté atento a tu palabra y esté dispuesto para poder obedecer a tu palabra y a tu voz. Padre soberano, rogamos pues que tu Espíritu Santo nos aliente y nos redarguya, y nos, Señor, confronte con tu palabra, nos fortalezca también, Señor. Padre soberano, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero comenzar con una pregunta, hermanos. ¿Quién es el Dios que usted adora? Es pregunta. ¿Quién es el Dios que usted adora? Dios vivo. Amén. Verdadero. ¿Qué más, hermanos? Dios vivo, verdadero, único, santo. Qué bueno. Gracias a Dios que podemos escuchar estas palabras, ¿verdad? Que entendemos a qué Dios adoramos. Miremos la fecha. ¿Qué dice el texto? Fíjese el versículo 1 de esta historia de Nehemías, lo que escribe Nehemías. Versículo 1, ¿cómo comienza? ¿En qué fecha dice ahí? El día 24 del mismo mes. Bueno, como usted sabe, en el tiempo el calendario hebreo era diferente antes al calendario que tenemos hoy. Entonces, la otra versión, Biblia de las Américas o Biblia en la Nueva Traducción Viviente, dice que la fecha es el 31 de octubre. ¿Le suena algo? ¿31 de qué? De octubre. Nos faltan 2 días para llegar a esa fecha. En este caso fue en el año 445 a.C., cuando Nehemías o cuando sucede esto. Pero fíjese, en el último versículo del capítulo 8, algo importante sucede. ¿Qué dice el versículo 8? Capítulo 8, el último versículo. Ahí atrásito. Luego un renglón, un párrafo antes del versículo 1. Adelante, hermana. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día
desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Sí, adelante. ¿No nos dijo el 18? No, el versículo, en el capítulo 8, último versículo. ¿Sí? Ok, está ahí. Bien, entonces, hermanos, fíjense bien, ¿qué día fue? El 8º día. ¿Y qué hubo ahí? Solemne, ¿qué? Asamblea. Es decir, en esta parte el pueblo se reúne para una sola cosa: escuchar la voz de Dios, la ley del Señor. Para eso se reúne. Ahora en el capítulo 9, versículo 1, el pueblo se reúne ¿para qué, hermanos? ¿Para qué se reúne el pueblo? Para ayunar, ¿qué más? Una vez más. En ayuno y con cilicio. ¿Sí? ¿Para qué? Confesar ¿qué? Sus pecados. Y lo hace el pueblo como una respuesta, hermanos, a lo que han escuchado. El pueblo se reúne en el último capítulo, en el anterior capítulo, versículo último, se reúne ¿para qué? Escuchar ¿qué? La ley. Escuchar ¿qué? La ley. Y ahora se reúne ¿para qué? Para confesar sus pecados. Lo hace como una respuesta a lo que ellos ya han escuchado. Hermanos, ¿cómo respondemos nosotros a Dios? Verdaderamente, hermanos, ¿cuál está siendo nuestro Dios? Decíamos en el estudio hace un momento, veíamos desde el cristianismo como una verdad bíblica, la religiosidad y después el sincretismo. ¿Sí, hermanos? La parte de la verdad bíblica: soy cristiano, hijo de Dios. Mi Dios vivo, mi Dios único, mi Dios ¿qué? Santo. ¿Qué más dijimos, hermanos? Verdadero. Mi Dios ¿qué? Verdadero. Pero muchas veces, hermanos, nuestra vida de testimonio está dando un mal testimonio porque a veces somos religiosos. Y esa es la parte media, ser religiosos. Porque a veces hay costumbre, hay tradiciones, hay rutina. Venimos al culto, hermanos, solamente cuando los domingos. Y nada más a las 12 del día. Porque es para mí lo más que importante. El estudio para mí no es importante. Mejor donde haya más gente y me una en la adoración. ¿La adoración cuándo comienza, hermanos? Desde que usted despierta, por gracia de Dios. Desde ahí es la adoración. ¿Sí, hermanos? Y a veces, hermanos, no estamos siendo como este pueblo que se reunía ¿para qué? Escuchar ¿qué? La ley. Y después responder de lo que ha escuchado, porque el Espíritu Santo redarguyó en ellos y dice, bueno, ahora respondemos como confesando nuestros pecados. Y fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en este tiempo. Versículo 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. ¿Cuándo? Y la cuarta parte del otro día. Es decir, 3 horas se dedicaron a qué, hermanos. Primero, la parte del día. A leer y a escuchar. Y después, la otra parte, a confesar ¿qué? Sus pecados al Señor. Todo el día se dedicaban a ¿qué? Estar en comunión con su Señor. Amén, hermanos. Si usted dice que al Dios que adora es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios único, me voy a ir por partes. ¿Sí? ¿Dios qué? Vivo. Yo no sé si sea el caso, pero si usted adora a un Dios vivo, ¿qué hace usted visitando el panteón? Si usted dice que es un Dios santo, ¿qué hace usted participando de otras cosas del mundo?
Usted es apartado, ¿para quién? Para el Dios. Es pueblo de Dios. Si es un Dios verdadero, ¿qué hace usted creyendo otras cosas que no son la verdad? Amén, hermanos. ¿Qué más dijimos? Si es un Dios único, ¿qué hace usted haciendo cosas antes que venir al estudio, que venir al templo, que venir a la oración? ¿Qué hace usted antes? Es para reflexionar, hermanos, porque aquí lo hizo el pueblo de esa manera. Mire una cosa, la transgresión del pacto, porque Dios había hecho ya un pacto con su pueblo antes, ¿sí? Y esta parte es el pueblo quien transgrede, peca contra Dios. Y la transgresión, hermanos, solamente puede ser confesada por el pueblo. Y a veces nosotros, hermanos, queremos llevar las cargas y los pecados de nuestros hijos como una carga, como un bagaje de maletas. Lo queremos llevar nosotros. Y después, hermanos, nos estamos enfermando. Eso se manifiesta de manera externa a través de enfermedades, de estrés, de desaliento, aflicción y preocupaciones. Cuando usted quizás ya instruyó a sus hijos. Pero ahora, hermanos, queremos hacerlo porque más bien, hermanos, es una falta de constancia en la instrucción que usted dio en su momento. Una falta de perseverancia. O quizás, hermanos, puede haber sido que usted mismo haya dado ejemplo de la adaptación, decíamos hace un rato en el estudio, incorporar, ¿qué, hermanos? Aspectos de otra religión a su estilo de vida o a su forma de vida. Y todo eso va a conducir, hermanos, ¿a qué? A un sincretismo, a abandonar la fe. Porque todo el mundo lo hace, porque no es nada de malo. Mis amados hermanos, a veces ponemos más atención y más tiempo a las tradiciones, a las costumbres, al pecado y al sincretismo. El pueblo lee durante 3 horas la ley, la palabra. ¿Cuánto tiempo usted lee la Biblia? Y no para buscar información o porque hay un plan de lectura bíblica, sino en comunión con el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la lectura bíblica? Voy a irme poco a poquito, a ver. Levantemos la mano, 5 minutos. ¿Quién es la mano? ¿No? Bueno, espero que sea más, ¿verdad? Porque yo voy para arriba, 10 minutos. ¿Quién es la Biblia? 10 minutos. Bueno, vamos a ir para no tardarme tanto. 1 hora. 2 horas. La Biblia. 3 horas. Yo no voy a dejarlo hasta ahí, pensando que usted la Biblia como el pueblo 3 horas. Es decir, y 3 horas en la tarde. O como Josué, que no se apartaba de qué, de la ley, ni de día ni de noche. Y no se refiere solamente a la mañana y en la tarde descanso y luego en la noche, no. Se refiere a todo el día. Y eso quiero pensar, que usted lo hace así. Bien, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, el pueblo lee todo el día su palabra. Y luego lo que ellos hacen es dedicarse otras 3 horas a responder apropiadamente. Y lo hacen en 2 cosas. Fíjese bien. Cuando el pueblo responde, porque lo hace también con ayuno, lo hace leyendo la Biblia, lo hace confesando los pecados. Entonces son 2 cosas como el pueblo responde, con confesión y adoración. Esos 2 elementos el pueblo está haciendo, confesión y adoración. Después vemos cómo se van a levantar los levitas. Usted vea, por favor, los versículos 3 y 4. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Versículo 4 y 5. ¿Qué dicen, hermanos? Juntos. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Versículo 5. ¿Cuándo hemos de bendecir al Señor, según los levitas? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, ¿en todo qué?
tiempo. Y dice, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto, sobre toda ¿qué? Bendición y alabanza. Sobre todas las cosas tiene que estar siempre nuestro Dios, amados hermanos. Se levantan los levitas, y aquí se levanta una oración de alabanza, hermanos. El pueblo de los levitas está levantando una oración de alabanza. Ellos se dirigen a Dios en nombre del pueblo. Ese es su ministerio, su labor. Dirigirse a Dios en nombre de ¿qué? De todo el pueblo. Y hermanos, lo hacen haciendo y enfatizando tres cosas. Fíjese bien, y quiero que usted apunte, por favor, si está apuntando, porque es importante recordar esto. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de los levitas, o los levitas más bien, hacen esta oración de alabanza, se dirigen a Dios en el nombre del pueblo, lo hacen exaltándole a Dios como creador y como redentor. Número uno, como creador y redentor que le exaltan a Dios. Lo exaltan, lo adoran, le alaban como legislador y ejecutor de la disciplina. Y número tres, hermanos, lo alaban, lo exaltan como Salvador y como juez. Voy otra vez. Los levitas se dirigen a Dios en nombre del pueblo y lo exaltan como creador y ¿qué? Y redentor. Es decir, los levitas reconocen la soberanía, la majestad de ese Dios, dijimos, vivo, el creador, ese Elohim. Ahora, también como redentor, porque reconocen ya ellos la preexistencia de que va a haber un Salvador, que va a ser Dios mismo. ¿En quién? En Jesucristo. Amén, hermanos. Como Dios, como creador, como redentor, pero también como legislador y ejecutor de la disciplina, hermanos. Porque yo no sé si usted ha leído Nehemías, los capítulos después y antes, ¿sí? Y también como Salvador y como juez. Fíjense muy bien, hermanos. El pueblo, con base en su carácter y pacto, porque conocen a Dios, estoy refiriendo al pueblo conociendo el carácter de Dios y su ¿qué? Pacto. Con base en su carácter y su pacto, ellos le piden a Dios que tome en cuenta la aflicción que están sufriendo. Vayamos a ver los siguientes versículos 6 en adelante. Dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres ¿qué? Justo. Versículo 9, que dice juntos: y miraste la aflicción de nuestros padres de Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Piden, en base a su carácter y pacto, que tomen en cuenta la aflicción que están sufriendo. Y esto, hermanos, lo hacen como una preparación para la renovación de su pacto. El pueblo está alabando a Dios por haber escogido a Abraham para darle una promesa. El pacto de la promesa. ¿Cuál fue ese pacto de la promesa? Génesis 12:22. Alguien que me apoye, por favor. Y voy terminando. Génesis 12:22. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis 12:22, hermanos? 12:22. A ver, entonces, ¿por qué no? Sí, creo que sí, me equivoqué de Génesis 12. Voy a pedirle que busque pues el pacto en Génesis 12. Por... Génesis 12:2. Sí, será 12:2, a ver, por favor. Gracias, hermano. Sí. Génesis 12:2. Le puse aquí un 2 de más. Génesis 12:2, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el pacto? Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y agradeceré tu nombre, y te harás bendiciones. Ese es el pacto, la promesa de Dios. Que de Abraham iban
a ser benditas todas, ¿qué? Las familias de la tierra, iban a ser naciones, iban a nacer de Abraham. ¿Sí, hermanos? Sí. Ahora, este pacto con Abraham, hermanos, es la base sobre la cual la gracia de Dios va a extenderse una y otra vez a su pueblo. Porque vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, rebelándose, quejándose, inconformándose, mucho tiempo y frecuentemente. ¿Y cómo es el carácter de Dios? Misericordioso, con amor. La gracia de Dios se extiende una y otra vez a su pueblo, así como se va a poner de manifiesto con todo el resto de esta oración de alabanza. Mis amados hermanos, lo que vemos aquí es una oración de alabanza porque Dios es alabado por redimir a Israel de Egipto. Él lo liberó, lo sacó, lo salvó al pueblo de Egipto. Ahora quiero que me acompañe a ver unas cosas de los versículos 16 al 18 de Nehemías 9, por favor. 16 al 18. Quiero que usted vea conmigo algo. Primeramente el versículo 15. El versículo 15, hermanos. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alcanzaste tu mano y juraste que se las darías. Si vemos el versículo 12, dice que con columna de fuego, nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y el versículo 16, ¿qué dice? Tomando en cuenta el versículo 15, ¿qué dice el versículo 16? Mas ellos y no sus padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon, ¿qué? Tus mandamientos. Tres cosas. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Endureció qué? Su cerviz. ¿Qué más? ¿Qué más? No escucharon los mandamientos. ¿No escucharon qué? Los mandamientos del Señor. Mis amados hermanos, ¿qué es endurecer la cerviz? ¿Sabe usted qué es eso? ¿Usted tiene cerviz? ¿O no tiene cerviz? ¿Sí? Bueno, eso es más bien. Pues más bien hay por ahí así. ¿Alguien tiene mascotas? A ver, ¿quién tiene mascotas aparte de nosotros? ¿Sí? Yo no sé si están educadas o no, espero que sí, ¿verdad? Cuando usted quiere decirle algo, lo quiere acariciar, lo quiere que se agache, ¿cómo le hace? Con su cabecita, si es perrito, gatito, lo hace que se agache. ¿Y qué pasa con el animalito? ¿Se agacha o no? ¿Sí? Bueno, fíjese bien. Este ejemplo de poner endurecida la cerviz es como una ilustración de aquel animal obstinado en no querer agachar su cuello. Si usted ha querido su mascota, va a haber un momento en que no quiere agacharse y se va a poner duro. ¿Sí? Esto es endurecer la cerviz. Y a veces, hermanos, nosotros somos así. De esta manera, hermanos. No queremos humillarnos. No bajamos nuestro cuello. Y este animal lo hace para no recibir su yugo, su carga. No queremos sufrir. Fíjese bien lo que hizo el pueblo de Israel. Endureció que su cerviz. ¿Qué más? Fueron soberbios y no escucharon sus mandamientos. Versículo 17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? No los abandonaste. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes ¿qué? Abominaciones. Mis amados hermanos, fíjese bien lo que hizo el pueblo así. Ahora apóyenme, por favor, a ver los versículos 19 al 21. Versículos 19 al 21, ¿qué dice, hermanos? No los abandonaste en el desierto. La
Estos hace 40 años en el desierto, ninguna cosa debieron necesitar. Sus vestidos no se envejecieron y se hincharon sus pies. Amén. Quiero pedirle un favor, hermanos. Usted ya expresó cuál es el Dios que usted adora. Un Dios vivo, un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios único. Eso fue lo que escuché de ustedes. Amén, hermanos. Ahora, yo les compartí, si usted adora a un Dios vivo, ¿qué hace visitando el panteón? Y así con todas las cosas. Si usted adora a un Dios santo, ¿qué hace qué? Poniendo en primer lugar otras cosas. Quiero pedirle que usted vea una vez más versículos 16 al 18. Y en su misma Biblia, por favor, hermanos, usted subraye lo que aún le está confrontando la palabra hoy día. Porque, hermanos, créanme que esto no es ni el regaño, ni mucho menos, ni el pastor Arturo está enojado. No es nada de eso. Comparto la palabra porque el tema de hoy es el Dios que adoramos. Y se vienen días, tiempos difíciles, donde la sociedad va a querer influenciar en su modo de vida. Y le va a decir, el 31 no se debe la reforma. Vamos a una fiestecita por ahí. El día primero, pues, tu papá, tu mamá, tu esposo, esposa, hijos, pues venles a dejar unas flores porque pues ahí están esperando la lápida. No, hermanos. Eso no es necesidad. Lo que bien se pudo hacer ¿en qué? En vida. Yo quiero usted que vea 16 al 18. El pueblo de Israel, cuando fue a la tierra de Canaán y tomó posesión, enfrentó, hermanos, las religiones paganas, la práctica de las religiones paganas de aquellos que estaban en esa tierra. El Señor les dijo, no te involucres con esa gente, no adaptes las costumbres. Y Jeremías 15:19 todavía recalca y dice, no que te conviertas tú, sino conviértanse que ellos a ti. Ahora fíjese bien lo que dice 16 al 18. Y vaya usted pues recordando. Los padres fueron soberbios. Nuestros padres fueron como soberbios. Endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ponga y personalice eso. Si usted ha sido soberbio, ha endurecido su corazón, su cerviz, le ha faltado escuchar los mandatos de Dios, por la parte de algún hermano o hermana, de padres, de hijos, por la parte pastoral, consistorial, si le ha faltado escuchar. No quisieron oír que, y ni se acordaron de tus maravillas. Yo no sé si usted no se acuerda de las maravillas del Señor. Subraye lo que más le pueda hablar de Dios a su corazón. Endurecieron su cerviz y en su rebelión, es decir, eso, hacerlo como, de alguna manera, voy a compartirlo, desafiando a Dios. El versículo 18, hacernos imagen y todavía seguir cometiendo y practicando el pecado. Subraye eso en su Biblia, por favor. ¿Qué es lo que le está hablando el Dios a corregir, a retomar el camino? Y ahora, del versículo 19 al versículo 21, quiero que usted subraye también, por favor, hermanos, pero ahora en este sentido. 19. Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Si Dios no le ha abandonado aún en la soledad, en las circunstancias difíciles, subráyelo y póngale un asterisco, ahí una nota, ahí. Porque dice que Él con su columna de nube no se apartó de ellos, ni para guiarlos, y tampoco de fuego para alumbrarles por el camino donde habían de ir. Él mismo envió su Espíritu para enseñar y nunca nos ha retirado el alimento, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Nunca le retiró su maná de su boca. ¿Cuándo Dios le ha dejado de sustentar, hermanos? 40 años pasó el pueblo en el desierto y nunca los dejó de sustentar. Mis amados hermanos, quiero terminar con esta parte. La alabanza a Dios
continúa con una relación de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Las provisiones misericordiosas de Dios en el desierto. La ley, hermano, no se está percibiendo como una carga, como un yugo, sino como un deleite. Así la percibe ahora el pueblo. Y si nosotros valoramos esa gracia del Señor, hermanos, en vez de que pasemos 10, 15, 1 hora, 3 horas en la palabra, escuchando la voz de Dios, vamos a pasar todo el día, porque va a haber un anhelo en nuestro corazón que queramos deleitarnos en ¿qué? En su palabra, no apartarnos de ella. Y cuando así pasa, hermanos, dice el Salmo 37, deleítate en sí mismo en el Señor, y Él que concederá todas las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. El Señor está mostrando al pueblo su misericordia, aun cuando el pueblo estaba mostrando que actuó desafiante hacia Dios y hacia los compromisos del pacto que tenían. Hermanos, termino con esto. ¿Cómo no adorar en verdad, hermanos, a un Dios vivo, a Dios? ¿Cómo no adorarlo, hermanos? Si aún con todo Él sigue siendo fiel. ¿Por qué nos obstinamos hacia otras cosas, otros dioses, costumbres, tradiciones? ¿Por qué nos obstinamos? ¿Por qué le desafiamos? ¿Por qué seguimos practicando y participando? Al fin no es nada bueno, todo el mundo lo hace. Son otros tiempos, pastor. ¿Por qué le seguimos desafiando a Dios? Medite unos minutos, hermanos, en lo que hemos a veces hecho nosotros y usted personalmente, su transgresión, su pecado. ¿Cómo practicamos las cosas? Si lo que creemos y practicamos está de acuerdo con la palabra o nos hemos estado desviando. Y compare ahora eso con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios brilla con más fuerza, hermanos, cuando se compara con el pecado nuestro. Mis amados hermanos, el Señor mismo continuó cuidando a su pueblo aún en el desierto. Amén, hermanos. Pero no fue por su obediencia, no fue por su obediencia del pueblo. No fue porque el pueblo se haya arrepentido y ahora retomar el camino. No fue por eso. ¿Qué dice el versículo 7 y 8? ¿Qué dice, hermanos? De Esdras 9. Digo, de Mías 9, perdón. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. 7 y 8. Las mujeres son Jehová el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para dar a su descendencia y cumplirse tu palabra porque eres justo. ¿Entendemos esta parte, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué entonces Dios continuó cuidando a su pueblo en el desierto? Porque no fue por su obediencia. ¿Por qué fue entonces, hermanos? ¿Pande? Es misericordioso, sí, es justo. Pero sobre todas las cosas, hermanos, porque Él no cambia. Y Él cumple su promesa. Él cumplió su palabra. Y Él hace nuevas las cosas, hermanos. De Abraham a Abraham. Él quiere hacer nueva su condición, hermano. Pero se requiere, hermano, disposición en el corazón para reconocer y confesar nuestros pecados. Escuchar la voz de Dios, ser obediente, sí, a la voz, pero eso no quiere que por eso Dios le vaya a restaurar. Sino usted tiene que dirigirse siempre a un Dios que vivo. No tiene por qué estar yendo el día martes o el día de aniversario luctuoso al panteón y visitando, ¿no? Tiene que estar en comunión con su Señor todo el tiempo, no apartarse ni de día ni de noche en la palabra. ¿Y qué tiene que hacer, hermanos? También ser que luz en aquellos que así lo necesitan. Amén, hermanos.
Así como hemos sido consolados, también consolar, fortalecer a otros, compartir la palabra desde el vivo testimonio. Y entonces usted va a experimentar el continuo cuidado del Señor, y no por su obediencia, no porque vuelva al camino del Señor, no porque ya no practique esas cosas, sino porque usted cree en ese Dios, y ahora sí vivo, en ese Dios ¿qué? Santo, en ese Dios verdadero y en ese Dios único. Amén, hermanos. Pero usted tiene que ser luz en su casa, en su hogar, ante la sociedad y aquí mismo en la iglesia. Así que, mis amados hermanos, la respuesta, el resultado viene después. Que Dios permite al pueblo conquistar Canaán. Amén, hermanos. Y lo hace por su promesa que había dado a Abraham. Dios nos ha prometido algo en su pacto y no lo merecemos, la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Nada más disponer nuestro corazón y permanecer y perseverar en comunión con nuestro Dios, con ese Dios que vivo, es el Dios que hemos de adorar, el Dios que adoramos. Amén, hermanos. Que ese sea su Dios que usted adore cada día, todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar a nuestro Dios y le hago una recomendación. El día lunes o martes o miércoles, no sé, yo se voy a subir acá a ver a quién me encuentro. Le voy a decir, regrésese para allá, por favor, ¿vale? Dios le bendiga. Póngase de pie, por favor. ¿Hay dos entradas? Ah, bueno, entonces la directiva y yo. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos, por favor. Que el Señor sea hablando en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre eterno y Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Nos recuerdas, Señor, tu soberanía. Nos recuerdas, Padre, que eres el único Dios vivo, verdadero, único y santo. Señor, y que fuera de ti, ni antes de ti, se levantó ni se levantará nadie más, porque tú, Señor, solamente eres Dios. Padre, que recordemos siempre, Señor, que es a ti a quien hemos de adorar. Que tú, Señor, debes de ser el Dios que adoremos todos los días, pero también que reflejemos una vida que dé testimonio para poder ser luz hacia los demás. Que no nos obstinemos, que no te desafiemos, Señor, sino que ahora, Padre Santo, podamos meditar sobre la gracia tuya, Señor, cómo brilla con más fuerza cuando comparamos con nuestro pecado, Señor. Porque ahora, Padre soberano, te mostraste como ese Dios soberano, redentor, tomando nuestro lugar en la cruz, en la persona de Jesucristo. Porque, Padre, merecemos la muerte por el pecado, pero, Señor, tuviste a bien en Jesucristo tomar nuestro lugar. Ayúdanos, Padre soberano, a entender esa gracia que es sobre gracia, Padre soberano, a entender ese continuo cuidado aún en el desierto, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no ser duros de corazón, ni endurecer nuestra cerviz para no recibir el yugo, Señor, sino que ahora, Padre, podamos nosotros experimentar una comunión real contigo, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor, si eres un Dios que no cambia? Si eres un Dios amoroso, misericordioso y fiel. Permite, Padre Santo, que en nuestros corazones, Padre soberano, pueda cumplirse tu palabra como lo hiciste con Abraham, que lo sacaste de la tierra de Ur de los Caldeos. Sácanos, Señor, a nosotros, los que, Señor, quizás estemos participando de la costumbre, tradición, del sincretismo, de la tierra, Señor, religiosa, y haz nueva nuestra condición. Y, Padre, permite que sea hallado por ti fiel nuestro corazón delante de ti, Señor, por favor, Padre soberano. Que podamos experimentar, Señor, tu promesa cumplida y verte como ese Dios más que justo. Por favor, Padre, que seamos instrumentos desde nuestro hogar, en la iglesia y en la sociedad. Que seamos luminares en el mundo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.